At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. Estamos abriendo la columna Las dos caras de la moneda a cargo del licenciado Víctor Luna Cuevas, consejero administrador del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Filial NOA y presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credit Corp Filial Tucumán. Muchísimo para comentar con Víctor, porque bueno, está allá en Estados Unidos el presidente de la Nación, el ministro de Economía, para reunirse con Donald Trump, luego con la directora del FMI, Estados Unidos al rescate de Milei. Ahora la pregunta del millón, ¿a cambio de qué va a ser esa ayuda? Y digo yo, no sé, el pueblo debería saber de qué se trata. Víctor, buen día. Hola, hola. Me parece que se cortó, Guido. Vamos a ver. Hola. Sí, Víctor, ¿me escuchás? Sí, te escucho, yo te escucho bien. Ah, bueno, ahora bien. Hola. ¿qué onda esto de este rescate de Estados Unidos a Milei? Sí, la verdad que es uno de los temas más preocupantes para aquellos que pensamos que este gobierno no solamente tiene un alineamiento geopolítico, sino tiene un sometimiento económico con los designios de Estados Unidos. Fue algo, la verdad que si lo venían anunciando tímidamente, las declaraciones de ayer en el tuit del secretario del Tesoro, que para que entienda nuestra audiencia sería como el ministro de Economía en Estados Unidos, salió a hacer un respaldo 10 minutos antes de que abrieran los mercados, diciendo algo que realmente es hasta impactante, porque hizo acordar mucho a las palabras del ministro Caputo cuando dijo: vamos a vender hasta el último dólar para contener el techo de la banda. Scott Bessent en un tuit dice: estamos dispuestos a hacer lo necesario dentro del mandato para apoyar a la Argentina. Pero también dice algo que también habla a las claras de por qué están haciendo teóricamente salvataje al gobierno de Milei. Digamos las cosas como son, y no es a la Argentina, porque también dice: todas las opciones de estabilización están sobre la mesa. A ver, si estamos diciendo que van a ayudar a estabilizar, están reconociendo que el plan económico de Milei ha fracasado y está en una total desestabilización. Entonces van a poner, y como decimos los argentinos, toda la carne al asador para salvarlo a Milei y lo que representa Milei, no para salvar a la Argentina. A ver, estamos en un escenario no solamente económico, sino geopolítico, en el cual ya lo dijo el ya confirmado embajador Lamela, lo dijo en su momento el secretario del Tesoro cuando vino a visitarnos acá, lo dijo la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, cuando vino acá y dijo: hay que cuidar nuestros recursos naturales, y nos lo dijo en Argentina, que este programa, una de las alternativas, es la utilización de un programa de estabilización que tiene el Tesoro de los Estados Unidos, no el FMI, porque el FMI no nos puede prestar una moneda más. El Tesoro tiene un programa de estabilización y tenemos una experiencia muy reciente con lo que sucedió con México y que condicionó recursos naturales mexicanos para recibir estos recursos. Sí, estaba viendo, querido Víctor, comparto con la audiencia esto que vos estás señalando. Fíjate qué casualidad, hace 2 días nada más, el gobernador Alberto Beretilnec recibió en Bariloche a la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, que se llama Heidi Gómez Rápalo. Heidi, bueno, que fue acompañada con parte de su equipo y que visitaron la sede del INVAP
que es una, todos saben, ¿no es cierto?, una empresa estatal de referencia internacional en tecnología nuclear, espacial, de defensa, ¿no? Menciono este dato, querido amigo, porque muchos dijeron ayer, pero si es que Milei y Caputo ponen como garantía recursos naturales, ¿no es cierto?, patrimonio comunitario de la Patagonia, del norte, en fin, sobre todo en el área energética, ¿no es cierto?, y nuclear, que es lo que más les interesa, son los gobernadores los que van a tener que decidir, porque eso no es potestad de la nación. Pero bueno, estoy contando lo de Bereltinlec, por ejemplo. Sí, a ver, es un caso que desde las aristas tanto constitucionales como legales, si bien todos los recursos naturales son propiedades de las provincias en donde se encuentran y en el subsuelo donde se encuentran, también hay una potestad de seguridad establecida en la Constitución Nacional de aquellos recursos que son sumamente estratégicos, y ya hubo un fuerte debate en el Senado de la Nación cuando se habló de la privatización de Nucleoeléctrica, que era el sistema de producción de energía a través de uranio, a través de la energía nuclear, y que también está hoy en juego con toda esta discusión o todos estos embates que está haciendo Milei para tratar de sostener un modelo hasta después de las elecciones. Vos fijate lo que sucedió ayer precisamente con el tema, en un momento donde el mismo presidente, en el mismo día, con diferencia de horas, promulga la ley de discapacidad, pero en esa misma promulgación suspende su aplicación porque dice no tenemos recursos y el Congreso no ha fijado de qué partidas hay que sacar los recursos para cubrir esta ley. Muy bien, yo cumplí con promulgarla, pero la suspendo, ya ahí está cometiendo otro delito. Pero inmediatamente después, ¿qué hace? Solo elimina ingresos a la República Argentina con la eliminación a cero de las retenciones al sector agrícola ganadero. O sea que, por un lado, no hay plata para un sector de la economía y para otro sector, que son en realidad 10 grandes empresas exportadoras de cereal, le da el beneficio de que puedan importar, ingresar esos dólares sin ningún tipo de retenciones. Esta situación, la verdad, que nos está llevando a que el Congreso sea nuevamente quien sea ese freno o ese parate a estas políticas de entrega que está haciendo Milei. Porque no va a haber otra forma de que Estados Unidos, a través del Tesoro de los Estados Unidos, haga una asistencia sin pedir garantías. Y estas garantías van a ser garantías reales, como se conoce en la jerga jurídica, o sea que vos vas a tener que hipotecar o poner a disposición de esa deuda algo estratégico del país, que hoy Argentina tiene muchísimo. Bueno, estábamos recordando justamente ayer, en una charla que teníamos con Roberto Vargas, que no ha tenido ningún empacho Trump hace unos meses, cuando habló, ¿no es cierto?, de la sostenida ayuda entre comillas, ¿no es cierto?, de Estados Unidos a Ucrania, de decir que bueno, que eventualmente Estados Unidos se va a cobrar toda esa ayuda en tierras raras, por ejemplo, lo dijo públicamente, no es ningún secreto. No, por supuesto. A ver, en esta lucha geopolítica que tiene Norteamérica en un proceso sostenido de declive, no solamente geopolítico, sino comercial, como potencia, como se la conocía, frente a los avances, no solamente ya de China, sino de India, de Corea, que son estados que están creciendo en un desarrollo muy fuerte y están poniendo en vilo el valor del dólar como moneda de intercambio, están tratando de sostener aquellos nichos que les permitan seguir construyendo desde su política. Y hoy Milei representa eso en Latinoamérica, representa un Estado totalmente sometido, porque una cosa es ser aliado sistémicamente, como dice Scott Bessent, a ser un vasallo de Norteamérica.
porque los aliados son aquellos que son pares. Argentina hoy está negociando con un mercado que es competitivo, porque Norteamérica no es una economía que sea que se complementa con la Argentina. No, Argentina produce cosas que compiten con todo lo que produce también Estados Unidos. Entonces, ¿qué se puede pretender si vos vas de esta manera, con sumisión, a arrodillarte frente a Trump, frente a Scott Bessent y a todo el establishment del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué te van a pedir? Que debilites a tu industria, que debilites tus exportaciones, que debilites tu desarrollo, que es lo único que le va a permitir al pueblo argentino sacar realmente de la pobreza y no el discurso de una estadística mentirosa como hacen permanentemente, a través de un programa de producción, de desarrollo de las pymes, de mayor trabajo, de mayor sostenibilidad del empleo. Todo eso es imposible cuando vos vas a tratar de negociar contra un Norteamérica que necesita que en Latinoamérica por lo menos le quede uno. Tenemos Brasil con Boric, Petro en Colombia, Lula en Brasil. Bueno, salvemos las diferencias que pueda haber con Maduro en Venezuela, pero Estados Unidos ve con mucha preocupación que ha perdido hasta Latinoamérica en el pensamiento político. Entonces, esta es una lucha económica y geopolítica. Y lamentablemente, los que vamos a pagar todas las consecuencias somos nosotros los argentinos, no Javier Milei ni Caputo. Tal cual. Y me parece que no está de más decir simplemente, porque el tema es complejo, ¿no es cierto?, como cualquier tema de macroeconomía, pero no está de más, digo, enfatizar que sea como fuere la forma, ¿no es cierto?, que encuentren de salvataje, es plata, ¿no es cierto?, son dólares para pagar la deuda de la deuda. Los intereses de la deuda ya contraída. No es un centavo para una ruta, para un hospital, para una escuela, para nada. No, no son aportes para el desarrollo, querida amiga, vos bien lo han dicho. Esta es una plata que le está dando a Milei para que él esté tranquilo, para poder honrar los vencimientos de la deuda que tomó Macri en el 18, Milei en el 24, en enero y en julio del próximo año, y para que llegue más tranquilo el mercado hacia unas elecciones que, después de lo que sucedió en Provincia de Buenos Aires, después de la pérdida legislativa que tuvo tanto en diputados como en senadores con leyes tan importantes, que hoy las está pisando, por supuesto, la fortaleza que creían tener la han visto totalmente debilitada. Entonces, Estados Unidos le tiene que dar la plata para que le pague después Milei a Estados Unidos. Eso, lisa y llanamente. Este dinero no viene a solucionar problemas estructurales de un país que está totalmente siendo diezmado por las políticas económicas y las políticas sociales de un gobierno ultraliberal, anarcocapitalista como el que representa hoy Javier Milei. Bueno, un país devastado, ¿no? Pareciera que el 27 de octubre es, bueno, que venga el diluvio. Se conoció, fíjate, ayer, se difundió, mejor dicho, un informe, uno de tantos, elaborado por el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Desde que Milei asumió, están cerrando 30 empresas por día en el país. Sí, es terrible el industricidio, porque ya no tiene ningún otro tipo de apelativo mayor al que ha sometido la gestión de Milei a la industria nacional, a las pymes nacionales. Nosotros lo vemos permanentemente cuando hablamos con industriales, con productores, con pymes, tanto en el país como en nuestra provincia, la crisis en la que se encuentra el sector. Y eso significa también no solamente la destrucción de una pyme o de una empresa o de una industria, sino también la pérdida del trabajo de quienes vivían en esa pyme y de que ayudaron a construir esas pymes. Y eso genera un gran éxodo de gente que está tratando de buscar cómo llevar ese plato de comida a su mesa. Es una crisis, yo creo que terminal para un gobierno que ha perdido totalmente el rumbo. Vos fijate el dato que saca en el día de hoy
un informe a través de la información de ARCA y del Banco Central para que entiendan lo que quiere hacer este gobierno y hacia qué lugares juega. La eliminación de las retenciones en millones de dólares, el impacto fiscal, que quiere decir lo que deja de percibir el gobierno nacional, sería de 1.400 millones de dólares. ¿Sabés cuánto representaría pagar un mes de la ley de financiamiento en educación, un mes de la ley de emergencia en salud y un mes de la ley de emergencia en discapacidad? En la universidad representaría 111 millones, 8 millones en salud y 118 millones en discapacidad en un solo mes, y está dejando de recibir ingresos por 1.400 millones beneficiando a 10 cerealeras. Yo creo que es demasiado claro el número para que la audiencia entienda hacia qué sector está favoreciendo y para quiénes gobierna Javier Milei. Exactamente. El ajuste, ¿no es cierto? El ajuste, como bien lo has explicado, querido amigo, el ajuste que está aplicando, este ajuste terminal que está aplicando el gobierno, lo transfiere, ese mismo ajuste, ¿no es cierto?, ahora a favor del... No, está mal, ¿no es cierto?, decir campo, digamos, el sector agroexportador, sí, y lo ha ampliado a ¿no es cierto?, a los productores cárnicos, tanto bovinos como aviar, ¿no? Vamos a ver qué ocurre ahora, ¿no es cierto?, con la ley de financiamiento de las universidades, ¿no? Y la del Garrahan, porque han anticipado que van a hacer exactamente lo mismo, es decir, no aplicarla, ¿no es cierto? Van a hacer lo mismo que con la ley de emergencia y discapacidad. Exactamente. Realmente es una situación terminal, por más que vuelvan entre comillas optimistas y eufóricos de Estados Unidos, para millones de argentinos y argentinas la pesadilla sigue. Así es, querida amiga, yo creo que estamos en ese proceso total de destrucción de un país y de un Estado, porque cuando él ratificó y lo hizo público que era el topo que venía a destruir el Estado, todos los ciudadanos argentinos que pisamos esta bendita tierra constituimos y somos parte de ese gran Estado que es la República Argentina. Por eso sus declaraciones han sido claras. No vino para gobernar para los 47 millones, sino para unos cuantos miles que son los dueños del poder real en nuestro país. Querido Víctor, vaya un abrazo enorme. El próximo martes vamos a hacer una pausa en nuestro contacto por cuestiones de salud, pero bueno, ya sabes, un abrazo enorme desde acá y te despido escuchando el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Un abrazo enorme. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Natalia Stopani. La semana pasada fue de las más difíciles para el gobierno en términos políticos. El miércoles en la Cámara de Diputados, con la plaza de los dos congresos totalmente colapsada de personas, muy a pesar no ya del vallado clásico, sino de vallas puestas para impedir la proximidad a algunas de las calles aledañas, se logró ponerle un freno a los dos vetos del Poder Ejecutivo que más preocupaban: el que afecta al financiamiento universitario y el de la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales por 2 años. Ahora pasarán al Senado y se necesitan también los 2/3 para terminar de revertir los vetos y que las leyes sancionadas en agosto queden firmes. El jueves también fue el turno del Senado, donde se logró el rechazo a otro veto, al de la Ley de Reparto de Aportes del Tesoro Nacional, conocida como ATN. Al revés que los otros dos, este rechazo pasa a diputados, a la espera del mismo resultado. En este caso, hablamos del 1% del total de los impuestos coparticipables, que la ley prevé su transferencia en forma automática. Este veto resultó insólito porque impacta sobre las provincias, y al tiempo que lo hizo, el presidente esbozó un supuesto armado federal. Bueno, aunque en esa mesa había solo 3 gobernadores. Desde la victoria del oficialismo bonaerense el 7 de septiembre, parece ser que los humores sociales de la oposición están un poco mejor. Las militancias populares respiraron un poquito. Se escucha hablar de la reserva popular, de esas voluntades que desarman la obstaculizadora y engañosa aseveración de que la sociedad se derechizó.
Esto se suma a la multitud que acompañó sobre todo a los y las diputadas el miércoles en el Congreso, el sector de la salud marchando desde el emblema del Hospital Garrahan y las universidades convocando a su tercera marcha federal. Hace 2 semanas el Senado logró confirmar el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En ese momento y ahora se vieron personas en los alrededores siguiendo la sesión en pantalla grande o en sus celulares, abrazadas y saltando al momento del voto a favor de las leyes. Me detengo en esa imagen, porque suena distópica en parte. En medio de un gobierno cruel que dice que el Congreso es un nido de ratas, aunque parece que se dio cuenta que no garpa, personas se reúnen a mirar una sesión, en medio de jornadas laborales abrumadoras y angustiantes, y se abrazan porque esos representantes acompañan las necesidades populares. Hay una distancia que ahí parece achicarse, en esa escena. La política necesita más imágenes así, porque son, ni más ni menos, que la reserva democrática que puede ser el plafón para volver a construir mayorías. Presentó este espacio junto a Natalia Stopani, Revista Acción, ahora digital en www.accion.coop.